Dios les bendiga, amados hermanos. Un saludo muy especial en el nombre del Señor Jesucristo. Les habla su hermano en Cristo Jesús, Eber Julio Liscano. Espero que todos estén muy bien. Mi saludo especial para los hermanos de IPUC Palmeras, todos mis amados hermanos, los niños, las damas, los caballeros, los ancianos. Bueno, en esta ocasión vamos a disponernos para oír la palabra de Dios y quiero compartir la palabra de Dios bajo el tema cuidado. El enemigo quiere robarte la palabra de Dios. Cuidado, el enemigo quiere robarte la palabra de Dios. Vea, hermanos, si alguien supiera que cuándo lo van a robar, dónde lo van a robar, quién lo va a robar, realmente uno no se dejaría robar, porque uno estaría preparado y podría prevenir ese robo, no pasar a esa hora o por ese lugar o evitar esa persona. El problema por cual nos roban es porque no sabemos quién es el que nos va a robar o cuándo o dónde. Resulta que la palabra de Dios en los textos que vamos a mirar en esta ocasión muestra quién es el que nos quiere robar, que es el enemigo, que es el diablo. También muestra qué es lo que nos quiere robar. A propósito, los ladrones normalmente no se roban cosas que no sirven. Bueno, no falta el ladrón que se roba cualquier cosa, pero ellos casi siempre quieren robar cosas valiosas. Y el enemigo, el diablo, pues imagínense, él conoce las cosas de Dios. El enemigo sabe lo que realmente vale para Dios y para el ser humano. Él lleva, desde cuando el hombre está en la tierra, él ya estaba aquí. Entonces él no nos va a querer robar cualquier cosa. Él nos va a querer robar lo más valioso. Nos va a querer robar cosas valiosas que Dios nos da. Y en estos pasajes que vamos a leer, la Biblia explica que el enemigo, que es el ladrón, qué nos quiere robar, cuándo nos quiere robar, cómo nos va a robar y a quiénes nos va a robar. Entonces, o a quiénes pretende mejor robar. Entonces, este tema es ¿para qué? Para prevenir, para evitar, para no permitir de ninguna manera que el enemigo nos robe eso tan valioso. ¿Y qué es lo que es tan valioso para el enemigo que nos lo quiere robar? Porque él sabe que hay cosas que Dios nos da que son muy valiosas. En esta ocasión de lo que vamos a hablar es de la palabra de Dios. El enemigo quiere robarnos la palabra de Dios, lo que Dios nos dice por medio de la enseñanza, por medio de la predicación, por medio de la bendita y santa palabra. Entonces vamos a ponerle Biblia a esto y vamos a leer en el Evangelio según Mateo. Según Mateo capítulo 13, versículos 3 y 4. Voy a leer una porción de ese famoso pasaje o de esa famosísima parábola, la parábola del buen sembrador. Entonces vamos a leer, ustedes saben que ahí se habla de diferentes terrenos donde cae la semilla. Vamos a hablar solo de un terreno donde cae la semilla, que es el que nos importa en esta ocasión. San Mateo 13, 3 y 4. Dice de la siguiente manera: y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Vamos a hablar entonces de ese tipo de terreno. Esta es la parábola del sembrador que contó el Señor Jesús. Es más, esta parábola es tan valiosa porque es una de las parábolas que el Señor Jesús se toma el trabajo de explicarla parte por parte qué quiere decir. Aquí la parábola, el pasaje literal dice que la semilla cayó junto al camino. Y como cayó junto al camino, no profundizó en la tierra, no germinó, ahí quedaron los granitos de semilla junto al camino. Vinieron las aves del cielo y se comieron la semilla, de manera que esa semilla no dio fruto, no prosperó. El problema no fue de la semilla, el problema fue del terreno donde cayó. Porque de esa misma semilla también dice la parábola que cayó en otro terreno fértil y dio mucho fruto. Entonces el problema nunca es la semilla, ya que la semilla en la parábola del sembrador representa la santa y bendita palabra de Dios, y el terreno representa a todo tipo de persona o cristiano que escucha esta palabra. Entonces, gracias a Dios, porque aquí no tenemos que hacer especulaciones ninguna. El mismo Señor explicó en este mismo pasaje, Él explica qué quiere decir
esa semilla que cayó junto al camino y la comieron las aves. Pero para tratar de tener un cuadro más completo, una vista panorámica más completa de lo que quiso decir esa semilla que cayó junto al camino, vamos a leer la misma parábola, la misma porción de la semilla junto al camino que comieron las aves. Vamos a leerlo en todos los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, que lo registran la parábola. Entonces vamos a mirar cómo lo registra, lo explica Mateo. Vamos a mirar la interpretación de la parábola. Según Mateo, ¿qué quiere decir la semilla que cae junto al camino y la comen las aves? Eso está en Mateo capítulo 13, versículos 18 y 19. Dice: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, el Señor Jesús o Mateo registra un aspecto de lo que el Señor Jesús explicó. Y Mateo hace énfasis en algo muy especial. Dice, vea, este representa a aquel cristiano, aquella persona que sí oye la palabra, pero ¿cuál es el problema? No la entiende. Entonces, realmente no sirve de mucho oír la palabra y no entenderla, porque quien no entiende la palabra no la puede obedecer, no la puede aplicar, no puede ver el resultado de esa palabra. Si yo le doy una orden a mi hijo, le digo, papito, vaya, alcánceme la herramienta, la llave de tubos, pero mi hijo no entiende qué es una llave de tubos, no conoce una llave de tubos, él no puede cumplir esa orden, no puede ir a traerme la llave de tubos. Lo mismo pasa con el que oye la palabra de Dios. Si no la entiende, esa palabra no va a producir fruto. De manera tal que es muy importante que todo aquel que escuche la palabra de Dios la entienda, y si no entienda, pregunte, ore a Dios. Para eso estamos nosotros, los que le servimos al Señor en la predicación de la palabra. Escríbanos. Hay algunos hermanos que tienen la bonita costumbre de escribirnos seguido un WhatsApp: pastor, mire, encontré este versículo en la Biblia, no entendí. O después, por ejemplo, de escuchar un mensaje como este, hay algo que no le quedó claro, usted nos puede llamar a nosotros y preguntarnos: vean, no entendí este texto que quise decir. Nos manda un mensaje, nos manda el versículo en cuestión. ¿Por qué? Porque hasta cuando no la entendamos, no nos va a ser útil la palabra de Dios. Por eso tal vez algunas personas escuchan bastante o hasta leen de pronto la palabra, pero no hay mucho resultado. Y el diablo, que sabe que la palabra de Dios es valiosísima, viene y ¿qué hace? ¿Qué dice? El enemigo arrebata esa palabra. ¿Por qué? Porque como no la entendió, no echó raíz la palabra, no dio fruto la palabra. Quedó como esa semilla junto al camino, expuesta. Entonces eso es la primera interpretación según San Mateo en cuanto a este terreno. Vamos a mirar ahora cómo lo explica Marcos, el Evangelio de Marcos, la misma parábola, la misma semilla, pero cada uno, le repito, le agrega un punto para tener una explicación más completa. Dice Marcos, está en Marcos capítulo 4, versículo número 15. Dice: y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Marcos dice, aquí el problema es que la escuchan, se les siembra la palabra, escuchan la predicación de la palabra de Dios, escuchan la palabra, pero ¿qué pasa? Tan pronto la escuchan, viene el diablo y se les lleva, les roba esa palabra. Pero la pregunta es, ¿por qué se la roban? La respuesta es porque hay un grupo de personas que son buenos para oír, pero no atesoran, no guardan la palabra. Para ellos no es valiosa la palabra. Entonces la escuchan de cualquier manera, pero no la guardan en su corazón. Por eso es que el enemigo se la puede robar. Por ejemplo, si a usted le traen algo muy valioso, un celular muy costoso,
en una caja nueva. Y si usted lo aprecia, lo valora, usted no lo va a dejar en el andén de su casa. No lo va a dejar en el porche, ¿cierto? Dice, ay, pero ahí hay unas rejas. Deje un celular muy costoso en el porche de su casa ahí. Usted dice, pero adentro de las rejas, ¿qué cree que pasa el otro día cuando se levanta? ¿Estará el celular? Muy probable no. ¿Por qué? Porque es algo valioso, y cuando pasan los enemigos de lo ajeno, dice, eso vale mucho. Ellos sí lo aprecian y se lo roban. Creo que ninguno de nosotros conscientemente dejaríamos un celular muy costoso en el porche expuesto, porque se lo roban. Entonces, ¿por qué a estas personas le pueden robarla? ¿Por qué el diablo le puede robar la palabra de Dios? Porque la escuchó, pero no la guardó, no la atesoró, no la valoró, la dejó afuera de su mente, de su corazón, afuera de su vida. Por eso es que el enemigo la pudo robar. Por eso se quedó y la gente se queda esperando, ¿no? Porque el que predica la palabra de Dios, el que evangeliza, el que siembra, uno queda esperando que en esa persona que oyó la palabra se vea el fruto. Y no solamente uno, nuestro Señor, que es el dueño de la palabra. Pero ¿qué fruto va a dar esa persona? Imagínese que yo siembre tire unas semillas de guanábano, de limón, pero viene un pajarito y come las semillas. ¿Qué fruto va a dar? Yo me voy a quedar esperando toda la vida. ¿Por qué? Porque la semilla se la robaron. Entonces, amados hermanos y amigos, por favor, vamos a guardar, atesorar esta valiosísima palabra. Vamos a mirar ahora el Evangelio, la explicación o el apunte que da Lucas. Vamos a mirar la explicación, misma parábola, misma terreno, ahora según Lucas. Lucas capítulo 8, versículo número 12. Oído como dice. Dice Lucas, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Oiga, Lucas fue más allá todavía. Como que Lucas revela un poquito las intenciones del por qué el diablo quiere robarle a aquellas personas que están un poquito distraídos o despistados. ¿Por qué tanto interés del diablo de robarles la palabra? No otra cosa, sino la palabra. Porque el diablo sabe que la palabra de Dios tiene poder, que por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Que esta bendita y santa palabra es fiel, es eficaz, es verdadera, transforma la vida y el corazón del hombre. Entonces él dice, viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque Lucas ya no habla solamente de creer, sino de salvación también. Entonces Lucas, ¿qué dice? Este tipo de personas que el diablo le roba esta palabra, ¿quiénes son? Aquellos hermanos o aquellos amigos que sí escuchan la palabra, pero ¿cómo la escuchan? No le ponen fe, dudan la palabra, no creen la palabra, no escuchan la palabra de Dios con fe, con devoción, con ese respeto, con esas ganas de aprender, de creer. Creo que ese es uno de los problemas que ha venido creciendo también. Personas que escuchan la palabra de Dios, pero no la creen. Personas que escuchan la palabra de Dios, pero no la reciben con fe en su vida. Y como no la reciben con fe, la palabra de Dios no los transforma, no les impacta la vida. Y el diablo como que dice, antes que la vayan a creer, yo mejor me le robo esa palabra. Y se quedan sin fruto de la palabra de Dios. Y como no la creen, pues no pueden algunos ser salvos, porque la fe viene por el oír y la salvación es por fe. Pero ¿en qué vamos a creer si no le ponemos la fe a la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a ser salvos si no creemos la palabra de Dios? ¿Y cómo vamos a creer la palabra de Dios si no la oímos con fe? Por eso el diablo, repito, quiere y está tan interesado en robarle la palabra de Dios a todo cristiano que esté distraído, todo cristiano que no valore y aprecie la palabra de Dios, toda persona que no escuche la palabra de Dios como se deba, con esa actitud correcta, el diablo va a venir para robarle esa palabra que Dios le ha mandado a usted y a mí. De manera que cuando usted escucha la palabra, no se le olvide oírla con fe.
Bendito el nombre del Señor Jesús. Ya para concluir, quisiera hacer como un recuento de los puntos principales. Recuerde, esta enseñanza es para que usted tenga el cuidado y no permita nunca que el enemigo le robe lo más valioso que Dios nos da, que es su palabra, porque a través de su palabra hay salvación, hay sanidad, hay Espíritu Santo, hay milagros, hay edificación, corrección. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios nunca pasará. Entonces, hermanos, por favor, vamos a sacar unas conclusiones. Primera conclusión: no solo escuche la palabra, sino procure entender la palabra. Es la primera. No solo escuche la palabra de Dios, procure entenderla, y si no la entienda, pregunte, investigue, escudriñe, órele a Dios que le dé y me dé sabiduría para comprenderla. Segundo, no solamente escuche la palabra de Dios, sino valórela. Apréciela, atesórela, guárdela. Acuérdese el ejemplo que le puse del celular. Quien no aprecia el celular lo deja fuera en el porche. Yo dejaría en el porche de pronto el platico del perro que está todo sucio, todo viejo. Si se lo roban, ese plato no vale mucho, ¿cierto? Pero si para mí la palabra de Dios es valiosa, que lo es, yo la voy a guardar, la voy a valorar, la voy a atesorar, la voy a apreciar. Bendito el nombre del Señor Jesús. De pronto en estos tiempos que hemos estado escuchando y predicando la palabra de Dios de manera virtual, por el Facebook, por YouTube, por Zoom, por todas las redes y plataformas que hay, corremos el peligro que los hermanos, que usted hermano que me escucha, usted amigo, de pronto empieza a escuchar la palabra de Dios no de la forma y con la reverencia y con la actitud correcta. Estamos corriendo el peligro de que el enemigo le esté robando a usted la palabra que Dios le manda para su alma, le manda la respuesta a sus problemas, le manda el consejo familiar, le manda lo que usted necesita oír para su vida. Pero de pronto, como es de manera virtual, de manera online, de pronto usted se distrae, de pronto usted entra ahí, ve un pedacito y se sale, de pronto no escucha el sermón completo y el pedacito que era para usted se lo perdió. De pronto usted entra y da apenas me gusta y cree que con darle me gusta y ya con eso como que cumple. Hermanos, necesitamos que se sienten, aprovechando que ahora se le está llevando la palabra hasta sus hogares, y préstele atención y dedicación y no se distraiga y no la escuchen de manera como irreverente, como en recocha, como nada. Préstele atención porque vale mucho. La palabra de Dios es muy importante porque es de Dios. No se le olvide, querido hermano, por favor. Entonces, hermanos, estamos en este tiempo corriendo ese riesgo. Me temo que de pronto nos distraigamos mucho al oír la palabra de manera virtual. Me temo que de pronto algunos escuchen solamente una parte. Un sermón, escuchen el inicio o el final. Me temo que de pronto cuando estemos escuchando la predicación, escuchemos 2 y 3 cosas al mismo tiempo, y mientras que la persona que está predicando esté predicando, estemos distraídos hablando con otro, y nos vamos de pronto a hacer un oficio y nos vamos a hacer otra cosa. Hermanos, eso es lo que quiere el diablo, que usted no guarde la palabra, que usted deje la palabra de cualquier manera para él robarla. Porque si usted no la escucha con atención, no la va a poder entender. Y si usted no la entiende, tampoco la va a guardar, no la va a atesorar. Hermanos, no podemos escuchar la palabra de Dios de cualquier manera, por eso mismo, porque es la palabra de Dios. Hermano, Dios siempre Dios ha hablado. El problema es que no siempre he encontrado todas las personas que le escuchen. Dios siempre está hablando. Yo les recomiendo con todo mi corazón, les ruego en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, escuchen la palabra de Dios. Escúchela, saque el tiempo para oírla. Ahora con mayor razón ya no tenemos que desplazarnos hasta el lugar de culto. Con mayor razón debe haber más dedicación, más reverencia. Tenemos la comodidad de escuchar la palabra de Dios en la casa.
Qué bonito que hasta usted saque de pronto una libreta para apuntar lo que Dios le habló y que nunca se le olvide. Qué bonito que usted memorice algo. Qué bonito que antes de oír la palabra de Dios, de pronto ustedes nos ven que no en todas las grabaciones yo oro aquí en público, pero antes de prender esta cámara que me graba, oramos, Señor, que esta palabra llegue. Y todos los días en la mañana oramos, Señor, que reciban esta palabra. Pero qué triste de pronto es como una mujer que en su casa prepara el almuerzo con tanta alegría y de pronto prepara todo y las personas, su hijo, su esposo, los invitados de pronto no lleguen a almorzar, a comer. Esa mujer se siente triste porque preparó una comida. Entonces recuerde que Dios siempre está hablando. Le ruego en el nombre del Señor Jesús, aprecie la palabra. Si usted no la valora y no la aprecia, el enemigo le va a robar la palabra y se va a quedar sin fruto. Porque ¿qué fruto se va a esperar? Si la semilla ya fue robada, nunca va a dar fruto esa tierra. ¿Qué fruto se va a esperar de una persona si no escucha la palabra de Dios con atención, si no la guarda, si no la valora, si no la aprecia? ¿Qué fruto se va a esperar? No va a haber fruto, porque la palabra se la llevó el enemigo. También, ¿qué otra cosa quiero decirles? De esto mismo que estamos leyendo, no solamente oír la palabra de Dios, sino que la escuche con fe. Escuche la palabra de Dios con fe. Vea que escuchando la palabra de Dios, usted escuchando una predicación, un sermón, puede recibir sanidad. Puede estar la solución a ese problema que usted tiene que no le encuentra salida. Oyendo la palabra de Dios se puede recibir el Espíritu Santo. Pero oyéndola, ¿cómo? Con fe. Quien escucha la palabra de Dios con fe, suceden cosas maravillosas. Hermano, esto es bíblico. La palabra de Dios es poderosa y eficaz. Por la palabra de Dios se sustenta el planeta Tierra en el espacio. Hermano, por la palabra de Dios le fueron puestos límites al mar. De manera que vamos a escuchar esta palabra con fe, con reverencia, con respeto, porque es la palabra del Todopoderoso, la palabra del que nunca miente, la única palabra que no falta, no falla. Esta palabra es digna de ser predicada, oída, recibida, creída, atesorada. Y esta palabra va a dar fruto en nuestras vidas, pero sí y solo si la apreciamos y la guardamos. Si no, el enemigo se la estará robando. Sabrá Dios a cuántos el enemigo les habrá robado un sermón, hermano, y preciso ese sermón, esa predicación justo. Dios le mandó el mensaje para su hogar, para sus hijos, para su familia, para su economía, para algo que Dios quería hacer, y justo se dejó robar ese mensaje, se dejó robar esa palabra. De hoy en adelante les animo, vamos a escuchar la palabra de Dios como se debe, y que Dios nos ayude. Y hermano, le digo que va a pasar, la palabra de Dios va a dar mucho fruto en nuestras vidas. Bendito el nombre del Señor Jesús. Amados hermanos, Dios les bendiga y adelante en el nombre del Señor. Guardemos, atesoremos la palabra de Dios, que es una de las cosas más valiosas que el Señor nos da. Por algo el diablo se quiere robar eso, porque él sabe que esto tiene mucho poder, la palabra de Dios, que es muy importante, que es indispensable en nuestras vidas. Dios les bendiga. Dios les bendiga, mis queridos hermanos de IPUC Palmeras. Gracias al Señor por esta nueva oportunidad que Él nos regala. Amén. Voy a entonar una hermosa alabanza que se titula Tu palabra escondí. Aleluya. Tu palabra escondí, guardada en mi corazón, para yo no pecar contra ti, Señor. Tu palabra escondí, mis ropas en tu sangre lavé, y de tus aguas bebí, para hacer una ofrenda agradable a ti. Mi vida a ti consagré. Mis talentos solo son para ti, Señor.
Mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti. Tú eres mi Señor y mi Dios. Así como el fuego refina el oro, completa tu obra en mí, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar. Tu palabra escondí, guardada en mi corazón, para yo no pecar contra ti, Señor. Tu palabra escondí, mis ropas en tu sangre lavé, y de tu agua bebí, para hacer una ofrenda agradable a ti. Mi vida a ti consagré. Mis talentos solo son para ti, Señor. Mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti. Tú eres mi Señor y mi Dios. Así como el fuego refina el oro, completa tu obra en mí, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar. Dios les bendiga.